Hola amigos. El cabreo de ayer de Xi Jinping, algo indicaba, aunque la OTAN parece que se asustó un poco con la parafernalia que prepararon con el misil que cayó en Polonia. La tensión no decae, y parece que los ejércitos cada vez enseñan más músculo para intentar intimidarse. Hoy, a modo de poner a la OTAN delante de su espejo, la Embajada de China publicó en su sitio web oficial una lista de países que fueron víctimas de los bombardeos estadounidenses después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué lo ha hecho precisamente hoy? Los representantes de China enumeraron los países afectados por los ataques de los Estados Unidos de América. La lista es una lista con el nombre del país con los años de los ataques indicados, comenzando con la Guerra de Corea en 1950 y terminando con Siria en 2015. En total, la lista incluye 20 países, incluidos Indonesia, Granada, Libia, Líbano, Irán, Irak, Kuwait, Somalia, Afganistán, Pakistán y otros estados que han sido atacados por las Fuerzas Armadas estadounidenses. Diciéndole: nunca olvides quién es la verdadera amenaza para el mundo, dice el pie de foto de la lista publicada. Algo que a la revista alemana Spiegel, como algo para que la OTAN despierte, de porque el sueño de Occidente de romper la cooperación entre China y Rusia no es realista. Por su parte, la secretaria de prensa adjunta del Pentágono, Sabrina Singh, dijo ayer que 5 portaaviones de la OTAN están actualmente desplegados en el Océano Atlántico y los mares del norte y Mediterráneo. Estos incluyen el estadounidense USS Gerald Ford y George H.W. Bush, así como portaaviones italianos, franceses y británicos. Lo que quiere decir poco más o menos, todo un despliegue para una gran guerra. Según Sabrina Singh, estas operaciones son parte de sus actividades regulares programadas. Sin embargo, Singh admitió que el despliegue de los barcos se lleva a cabo teniendo en cuenta las operaciones militares en Ucrania. Nuestro objetivo es asegurarnos de preparar a Ucrania para esta larga guerra que comenzó Rusia en febrero, y lo haremos durante mucho tiempo. Tal como dijo el ministro de Defensa, continuaremos apoyando a Ucrania mientras sea necesario. Y Ucrania verá nuevos paquetes de ayuda del Pentágono y otras agencias, pero nuevamente, continuaremos haciendo nuestro mejor esfuerzo por Ucrania de cualquier manera posible y a largo plazo. Yo lo del largo plazo lo pongo un poco en duda por 2 razones. Una, porque por las noticias que llegan de la OTAN, parece que están gastando casi todo su arsenal en Ucrania, y reponerlo para una guerra contra Rusia costará mucho. En segundo lugar, porque parece que Rusia, ante este despliegue de la OTAN, es posible que adopte medidas más expeditivas al ver que van a por ellos a toda costa. Lo que ya no sé, es hasta qué punto en la OTAN son conscientes de lo expeditiva que Rusia puede ser, porque lo que se sabe, es que si empezó esta operación, seguramente arsenal no le faltará. Porque lleva años fabricándolo masivamente. El ejemplo de hoy es como para que en la Unión Europea tengamos que estar preocupados, por mucho que nuestros políticos nos hagan creer que una guerra nuclear nunca pasará. Ayer Rusia puso en servicio otro regimiento de misiles Avangard, fue entregado en la región de Orenburg, al regimiento de misiles de la formación de misiles Yasnensky, que comenzó a ser reequipado con el sistema de misiles estratégicos con una unidad de planeo hipersónico Avangard, según informó el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa. Actualmente, el cohete se está cargando en el lanzador del silo, dijo el ministerio. La implementación de las medidas previstas para 2022 para el rearme de las fuerzas de misiles estratégicos aumentará las capacidades de combate del componente terrestre de las fuerzas nucleares estratégicas. Para cumplir con las tareas de disuasión estratégica, agregó el Ministerio de Defensa ruso. El primer regimiento, armado con un sistema de misiles estratégicos con la unidad alada Avangard, entró en servicio con la división de misiles Yasnenskaya en 2019. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Cuántos tiene ya en servicio? Avangard es un sistema de misiles desarrollado en Rusia equipados con una ojiva guiada, que se denomina vehículo de planeo hipersónico, con capacidad de maniobra, que además de operar a altitudes más bajas, a diferencia de un misil balístico tradicional y cuya trayectoria se puede anticipar, está compuesto por un cohete balístico intercontinental como el RS-28 Sarmat,
el UR-100N, o el R-36M2, y equipados con una o varias ojivas Avangard con velocidad hipersónica, capaces de alterar su trayectoria y cambiar de rumbo evitando defensas como el escudo antimisiles de Estados Unidos, para así alcanzar su objetivo. Puede tener una carga útil convencional o nuclear, pero al ser de las fuerzas estratégicas, normalmente suelen ser nucleares. Rusia empezó a desarrollar el sistema en 2003, justo después de que Estados Unidos abandonara unilateralmente el Tratado de Defensa Antimisiles, y las primeras pruebas comenzaron en 2018. En 2019 puso en servicio la primera unidad. Avangard es una de las 6 nuevas armas estratégicas presentadas por el presidente Vladimir Putin, el 1 de marzo de 2018, y desde 2016 Rusia lleva desarrollando en secreto una flota de planeadores nucleares hipersónicos para reforzar su ejército. Esto mientras que las potencias globales como Estados Unidos y China también han estado haciendo gastos astronómicos para desarrollar aeronaves supersónicas, que cuenten con la habilidad de desplazarse a cualquier lugar de la Tierra en cuestión de minutos. Cuando a primeros de marzo de 2018, el propio Vladimir Putin en rueda de prensa dio a conocer las armas ultramodernas de las que disponía Rusia, para decirle a la OTAN que se deje de chorradas y se olvide de amenazar a Rusia y rodearla de bases. La prensa occidental en general se mostró escéptica en grado sumo, se llegaron a leer artículos incluso de cierta mofa. Pues a día de hoy, después de ver lo que ocurre en Ucrania y las últimas armas que ya le constan a la OTAN que están en servicio, es posible que la sonrisa de algunos se les haya congelado. Por aquel entonces ya se hablaba de misiles como el Satán, o el que llamaban Avangard, un misil hipersónico de más de 12.000 kilómetros de alcance. Y cuando a finales de 2018 Rusia comunicaba que después de terminaba la fase de pruebas de algunas de esas armas entre las que se encontraba el misil hipersónico Avangard, habían entrado en fase de producción en serie para equipar sus unidades militares. En círculos militares de la OTAN y de Estados Unidos cundió el pánico, un pánico más que justificado cuando el 27 de diciembre de 2019 el propio Vladimir Putin anunció que su ministro de Defensa Sergei Shoigu le confirmó que los misiles entraron en servicio a las 10 de la mañana hora de Moscú del viernes 27 de diciembre, describiendo su despliegue como un evento histórico. Vladimir Putin dijo en aquella ocasión que los misiles Avangard ponen a Rusia por delante del resto del mundo. Ni un solo país posee armas hipersónicas, y mucho menos armas hipersónicas de alcance continental, dijo, argumentando que Occidente estaba jugando a ponerse al día con nosotros, en una clara ironía a modo de mofa. El Avangard es invulnerable a ser interceptado por cualquier medio de defensa antimisiles existente y venidero en mucho tiempo del adversario potencial, en otra clara alusión a la OTAN. Moscú dijo que el Avangard es lanzado encima de un misil balístico intercontinental como el Sarmat, pero una vez expulsado puede hacer maniobras bruscas en el camino a su objetivo, lo que hace que sea casi imposible de interceptar. El gobierno ruso había anunciado los misiles en 2017, y en marzo de 2018 Putin comunicó que el misil es como un meteorito y una bola de fuego. El Avangard, al que se refería Putin cuando dijo que podría penetrar en los sistemas actuales y futuros de defensa antimisiles, puede llevar un arma nuclear de hasta 2 megatones, recordemos que eso significa 125 veces más potente que la bomba de Hiroshima. Lo que quiere decir que el nuevo misil hipersónico de Rusia podría devastar cualquier ciudad occidental con una potencia de 2 megatones. ¿Sabes de verdad la rusofobia de la OTAN a dónde nos puede llevar a todos? ¿Sabes siquiera cuántos regimientos de esos tiene ya Rusia dispuestos a ser lanzados? Madre mía, ¿pero en qué manos estamos en la Unión Europea? Esto es de un dramatismo incalculable para Occidente, no solo porque a nadie se nos escapa que la OTAN es la actual promotora de la Tercera Guerra Mundial, forzando la intervención de Rusia en Ucrania, sino porque desde el conocimiento del Sarmat y del Poseidón, sabe que la tienen perdida antes de empezarla. Y más después del hecho, que al tiempo que Putin anunciaba sus misiles en 2018, se estaban celebrando en el Golfo Pérsico unas maniobras navales conjuntas entre Irán, Rusia y China. Lo que quiere decir que cada vez se refuerzan más los lazos entre esas naciones para afrontar el desafío que Occidente les ha planteado.
Cuando a lo largo de estos años se viene anunciando el poderío militar de Rusia, muchos en Occidente nunca creyeron que el imperialismo burgués de la OTAN había entrado en pánico cervical. Pues tienen que saber que a partir de estos conocimientos ese pánico ya es incontrolable, como lo demuestra el nerviosismo por lo del misil de Polonia. Porque con todo lo que han soltado por la boca contra Rusia, sus desafíos rodeándola con bases militares que ya no valen para nada. Porque posiblemente en menos de 10 minutos, todas las ciudades occidentales podrían desaparecer al mismo tiempo. Porque si Rusia lleva fabricando en serie esas armas desde hace 4 años, ¿cuántas puede tener ya en servicio? Vete tú a saber. Lo que sí sabemos es que vuelan a mucho más de 12.000 km por hora, así que calculemos a qué distancia está la ciudad de cada uno desde Rusia, y sabremos lo que tardará nuestra ciudad en desaparecer, sobre todo si tiene bases de la OTAN cerca. Esto es todo amigos, reciban un saludo.